tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el encuentro de investigación, creación e innovación 2025. Este es el evento más importante de nuestra universidad, organizado por el Vicerrectorado Académico de Investigación. Cada año este encuentro hace visible el trabajo que realizamos los investigadores e investigadoras de la universidad, dándose a conocer la enorme producción académica, la diversidad epistemológica y la diversidad de perspectivas que son parte de nuestra contribución desde la investigación, la creación y la innovación a plantear respuestas a los problemas de nuestro país. La programación del presente encuentro incluye miembros de nuestra comunidad PUC, incluye representantes de universidades nacionales e internacionales, incluye actores clave del Estado y del sector privado. Y tenemos enorme cantidad de actividades, mesas, encuentros, tanto presenciales, híbridos como virtuales, a lo largo de 12 días. El espectro de temas no podría describirlo aquí, es amplísimo, lo han estado ustedes viendo en la diversidad de trabajos presentados en estos videos. Incluye a muchas disciplinas, algunas que están en nuestra universidad, otras que no lo están, que están además trabajándose acompañadas de una serie de ejes transversales, tales como ética en la investigación, integridad académica, propiedad intelectual, ciencia abierta, sostenibilidad ambiental e impacto social. Para inaugurar el presente evento, invitamos al doctor Eduardo Ismodis, ya le cambié el apellido, Ismodés, vicerrector de investigación, a dar unas palabras. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, apreciado doctor Waldo Mendoza, vicerrector académico de nuestra universidad, distinguidas autoridades universitarias, representantes del Estado, del sector empresarial y de la sociedad civil, profesoras y profesores, estudiantes, amigas y amigos de la comunidad PUC. Es un honor el día de hoy abrir este encuentro anual, nuestro espacio central de la investigación, creación e innovación de las actividades que realiza nuestra comunidad universitaria para observar, reflexionar sobre el conocimiento y las creaciones que generamos y su razón de ser más profunda, estar al servicio del país. El segundo semestre de cada año celebramos este encuentro. Hemos concentrado actividades en las próximas 2 semanas, pero ya Psicología y Educación adelantaron algunas actividades hace un mes. En realidad, todo el segundo semestre hay un alto en el camino para mostrar, para observar e ilusionarnos con nuevas actividades. Lamentablemente, nos toca hacerlo en un momento complejo. Las tensiones sociales en el Perú, la desconfianza en las instituciones en general, cuestionan a la academia. Frente a ello, lejos de retraernos, asumimos el llamado a repensar el desarrollo, a reconstruir y construir confianzas y sostener en la ciencia, el arte y la educación, que son los motores reales de cambio que generan la innovación con impacto verificable en el territorio. Este encuentro, titulado Conocimiento al servicio del país, reafirma que la PUC no es espectadora, es parte de la solución. Por eso alineamos investigación, creación e innovación con agendas nacionales y territoriales, articulando Estado, empresa, academia, comunidad en ecosistemas locales e impulsando la articulación de distritos de innovación con gobernanza efectiva e inclusión. Durante las 2 semanas siguientes, más de 230 expositoras y expositores participarán en más de 80 actividades que muestran el talento, la vocación por el servicio público, tecnologías para el ambiente y la salud, aportes de ciencias, humanidades, arquitectura, ingeniería, los que formamos en la universidad en general, a sectores productivos, a la sociedad. Mostramos la creación artística, toda una serie de temas que abren respuestas ante nuestros problemas, ante nuestras heridas sociales. La innovación, nutrida de este conocimiento, nos permite contactar con el entorno y convierte ideas en mejoras de vida. Tenemos un poco arriba, cerca de nosotros, una muestra del impacto social de la investigación en la explanada de Ciencias Sociales.
En ella ya se están presentando 16 proyectos con temas como la salud mental, la sostenibilidad, la inclusión digital y el patrimonio. En la muestra se evidencia de que el conocimiento es servicio y cuidado de la casa común. En la sociedad, en el territorio, encontramos laboratorios vivos donde se puede investigar, crear, medir logros y escalar buenas prácticas, como podrán observar al visitar la muestra comentada. En este contexto, la investigación, la creación y la innovación son irreemplazables, menos en una comunidad universitaria. Aportan evidencia, promueven diálogo y abren esperanza. La Universidad Católica sostiene un compromiso firme, invierte recursos propios, como ninguna otra universidad lo hace en el Perú, compite y gana fondos nacionales e internacionales y convierte resultados de las investigaciones, de los trabajos de creación, en propuestas que dialogan con la sociedad y las instituciones. Son pocas las universidades en toda Latinoamérica, y en esto la PUC es pionera, al albergar institucionalmente y como elementos complementarios a la investigación y la creación como base para que en la sociedad se puedan generar innovaciones y generar conocimiento con valor. Creemos firmemente en una universidad que se construye con el Estado, con las empresas, con las organizaciones en general, las comunidades, que escucha, aprende y actúa. Pensar el futuro desde la PUC es formar generaciones que pregunten y transformen, es impulsar ecosistemas éticos y sostenibles y promover equidad, diversidad y responsabilidad social del conocimiento alineados al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SINACTI, y a sus mecanismos de articulación territorial. Actividades como el Festival de Innovación y Transferencia Tecnológica, las mesas interdisciplinarias, desafíos globales, soluciones locales, el encuentro de estudiantes de doctorado, el Festival CAP de creación en el Mali y la presencia institucional en Expotextil 2025 expresan una convicción: el conocimiento, en todas sus formas, puede y debe transformar al país desde cada aula y laboratorio hasta cada comunidad, sector o territorio. Este encuentro reafirma algo esencial: investigación, creación e innovación no son ornamentos académicos, son actos de responsabilidad cívica en una universidad. Cada proyecto, obra e idea que surge en la PUC contribuye al Perú que queremos, más justo, sostenible y humano. Gracias al Vicerrectorado Académico, a nuestro Vicerrectorado de Investigación, a la cooperación con el Rectorado, con el Vicerrectorado Administrativo, los departamentos, centros, institutos, el sistema de bibliotecas y a todas las unidades cuyo trabajo sostiene este propósito, es que vamos avanzando. Con este espíritu hago votos para que este encuentro active compromisos y alianzas para llevar el conocimiento, la creación, a donde más se necesita, y confiando en ello, declaro inaugurado el Encuentro Anual de Investigación, Creación e Innovación PUC 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Me toca a mí contextualizar lo que vamos a ver a continuación. Nos reúne ahora un panel muy variado de investigadores e investigadoras que reúnen sus trabajos o que se les ha pedido articular sus trabajos en torno al impacto social de la investigación. El día de hoy que inauguramos este encuentro, no es poca cosa haber decidido centrarlo en ese tema. Y quiero detenerme por un momento en la importancia de ese tema y en por qué esta elección. Nuestra universidad viene trabajando activamente en torno al poder identificar, establecer, visibilizar y poner en valor lo que se denomina en la academia a nivel internacional el impacto social de la investigación. Es importante partir de clarificar algo que nos da vueltas a algunos investigadores como preocupación. No creemos que exista investigación sin impacto social. Es decir, esto no es un criterio clasificatorio. De la misma manera que no existe creación alguna sin impacto social, ni innovación alguna que no esté orientada a la transformación social. La investigación es impacto social.
El impacto social, sin embargo, puede ser de distinto tipo y puede ser visibilizado, agenciado, planteado como estrategia de distintas maneras. Y creemos que nuestra universidad está lo suficientemente madura en su proceso de producción de conocimientos y creaciones como para que podamos trabajar en ello y hacerlo visible. El trabajo de impacto social de la investigación se da desde la mera divulgación, el trabajo que se pone a disposición de una audiencia más amplia, hasta estrategias de co-creación involucrando actores beneficiarios a lo largo de las distintas etapas del proceso de investigación, pasando por la transferencia de conocimientos y por el desarrollo de iniciativas como proyectos adicionales o intervenciones. Nuestros investigadores e investigadoras ya vienen haciendo eso en nuestra universidad, con distintas estrategias en distintas disciplinas, y esto forma parte de un proceso global del cual queremos participar y consideramos importante participar. De hecho, un modelo importante en este sentido a nivel global son las universidades inglesas, que han permitido generar incluso una serie de prácticas y políticas que forman parte de los sistemas de medición de la calidad dentro de las universidades. En nuestra región tenemos a Colombia, particularmente a la Universidad Javeriana, como un referente que incorpora dentro del premio anual de investigación una categoría que tiene que ver con el impacto más allá de la academia. Esto además se viene reflejando en distintos rankings, como el THS Impact, el QS Sustainability, el Shimao, entre otros, donde hay puntajes específicos para este asunto. En nuestra PUC, el tema del impacto social de la investigación ya se encuentra enunciado en nuestro plan estratégico en el objetivo 24, que nos llama a crear las condiciones para incrementar la producción, la relevancia y la incidencia de la investigación con impacto social. En esa línea, en el último año se ha creado desde el BRI, liderada por el Vicerrectorado de Investigación, una comisión en la que participamos tanto la DAPE como la DARS para desarrollar una serie de lineamientos que permitan identificar, promover y poner en valor mediante sistemas el impacto social de la investigación. Tenemos ya algunos antecedentes en el fondo concursable de la DARS que justamente reconoce investigación con impacto social. También desde la DARS hemos venido trabajando justamente sabiendo que lo que sigue es el impacto social de la creación. Hemos venido trabajando en coordinación con la Oficina de Creación en generar espacios de diálogo articulados en torno al grupo Yuyashkani, que es emblemático en procesos de creación con impacto social, para poder ir reflexionando cuáles son los criterios, las diferencias específicas de la creación o del impacto social de la creación. Creemos que respecto al impacto social de la investigación, el camino transitado es largo. No estamos pensando en que esto sea algo que estamos trayendo, sino más bien que estamos haciendo visible, que estamos pudiendo reconocer. Creemos que este tipo de investigación, como decía nuestro vicerrector, está totalmente anclado en nuestra identidad, es parte del sello PUC. Las presentaciones que tenemos hoy día dan justamente cuenta de eso. Tenemos a 4 investigadores e investigadoras de diversas disciplinas que compartirán con nosotros la manera como contribuyen a la transformación social desde su trabajo como investigadores e investigadoras. Y les pido antes de empezar un fuerte aplauso para ellos. Vamos a empezar por Gloria Zambrano. Les voy a contar un poquito sobre ella para quienes no la conocen. Gloria es docente ordinaria, auxiliar e investigadora del Departamento Académico de Ciencias Contables de nuestra PUC. Es investigadora RENACYT y candidata a doctora en Ciencias de la Educación por la PUC. Es MBA por la Universidad de Tulane en Estados Unidos y MBA Global por Centrum PUC. Es licenciada en Administración y Contabilidad por la Universidad del Pacífico, con 35 años de experiencia profesional y docente en pregrado y posgrado en la PUC. Es participante de educación ejecutiva en Harvard Business School. Sus líneas de investigación incluyen intención emprendedora con impacto social, prácticas informales, educación y contabilidad. Ha publicado en revistas científicas indizadas, es ponente internacional y autora de Bodeus, juego educativo reconocido por Indecopi Perú. La recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a presentar aquí el resultado principal de nuestro CAP de investigación.
El caso Bodegus, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. ¿Es la investigación una locura? ¿Qué dicen, estimados profesores, profesoras, investigadores de diversas disciplinas? Cuando investigamos, ¿nos dicen locos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Realmente somos locos al investigar? ¿O no tiene nada que ver con la locura? Nosotros sí nos consideramos un par de locos y ahora les vamos a explicar por qué. Nos dijeron locos. ¿Cómo van a trabajar esto? Muy bien, ahora voy a explicar por qué es que nosotros nos seguimos llamando locos en la investigación. Imagínense a dos docentes que planteen como solución volver a jugar. Aquí en la presentación tenemos delante nuestro el tablero resultado CAP de nuestra investigación, el tablero Bodegus. Y nos siguen llamando locos. ¿Es realmente la investigación una locura? Todo empezó porque con el profesor Gómez, líder de nuestro proyecto CAP, trabajamos un caso de estudio que tenía que ver cómo sacar adelante a una agencia en Cuba a través de un camino hacia la formalización. Es decir, cómo ayudarla a crecer vía la formalización. Y dijimos, ¿será posible trabajar también con bodegueros informales? Ojo, informales. Una locura, ¿verdad? Se puede trabajar no solamente con bodegueros formales, sino ir hacia la informalidad. 3 de 4 trabajadores en nuestro país son informales. Todos lo sabemos. Más allá de los números, la informalidad es el día a día de millones de familias. Desde que nos despertamos, vamos a comprar el pan, quizás sea un emprendedor informal. O quizás compramos el periódico en la mañana, un canillita informal. O compramos un caramelo en una bodega, un bodeguero informal. Por lo tanto, es nuestro día a día. 3 de cada 4 trabajadores en nuestro país son informales. 75% del país son informales. Por lo tanto, nos sentimos comprometidos a hacer algo al respecto. ¿Cómo poder ayudar a que este porcentaje a través de nuestro ámbito de competencia podría disminuir en algo? Iniciamos con una convicción. Desde la investigación y docencia, ¿podemos transformar vidas? Sí. ¿Podemos transformar la vida de una bodeguera, una emprendedora, un estudiante de contabilidad? Aquí en la toma pueden ver ustedes bodegueros jugando el Bodegus, estudiantes 8º, 9º, 10º nivel de la Facultad de Ciencias Contables jugando el Bodegus. Ahora los invito a ver un resumen de nuestro proyecto CAP de investigación, lanzamiento formal de nuestro Bodegus el 7 de noviembre del 2023. Muy bien, este reel resume, ¿no?, el lanzamiento oficial de nuestro juego educativo Bodegus, que no estaba pensado ni previsto, pero surgió en este camino que trabajamos con los bodegueros informales, proyecto CAP de investigación ganado con fondos del BRI el año 2023. Nuevamente, ¿no?, nos preguntaban, ¿para qué quieren jugar si es que deben investigar?
nos observaban con el tablero y nos preguntaban, ¿ustedes quieren jugar realmente o quieren investigar? ¿Qué están haciendo? Y nos llamaron nuevamente locos. Ustedes son un par de locos. Y sí, fuimos locos. Pero, ¿cuál fue el origen de toda esta locura? En mis clases de contabilidad, yo suelo aplicar el caso monopolio. En todas mis clases, invito a los estudiantes a que preparen estados financieros trabajando el monopolio, jugando el monopolio. En clase de contabilidad dijimos, ¿cómo esto podría inspirarnos para poder emular, pero a la vez innovar, un caso, ¿no?, lúdico? ¿Qué podríamos hacer al respecto? Y que sea vivencial, que el bodeguero jugando pueda reflexionar críticamente sobre el camino formal o informal y qué desafíos puede afrontar al respecto. Por lo tanto, miren, aquí tenemos estudiantes jugando el bodegus, bodegueros jugando el bodegus. Bodegus se ha convertido en algo más que un juego. Es una herramienta, un instrumento, un impulsor que nos está ayudando a transformar la vida de muchas personas. Se ha aplicado esta dinámica con más de 100 bodegueros, 120 emprendedores adscritos a la Municipalidad de Lima, 110 estudiantes RPU y más de 100 estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables ya lo han vivido. Al día de hoy tenemos casi 200 estudiantes que ya han vivido el Bodegus, Facultad, ¿no?, pregrado Ciencias Contables. Tenemos aquí también nuestra participación en la Semana del Ahorro, jugando el Bodegus con estudiantes de Independencia del Instituto CICE. A la izquierda, estudiantes del RPU y ven en la pantalla un estudiante nuestro, Israel Arcarza, del 10º ciclo, actuando como interlocutor, a lo que llamamos nosotros traductor cultural, que ahora voy a explicar. Así inició nuestro Bodegus. A mano alzada, el prototipo, en una tarde en la oficina del Departamento Académico de Ciencias Contables, nos preguntamos el profesor Gómez y yo, ¿qué podemos hacer para tener un tablero que emulara el monopolio, pero que fuera más allá que el monopolio? Por lo tanto, miren, estas son fotos reales, el prototipo a mano alzada, una tarde con figuritas del monopolio, dados, botones que actuaban de fichas, y así terminó nuestro Bodegus. Este es un tablero diseñado por una estudiante en ese entonces del 8º ciclo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, hoy egresada, y nos diseñó los colores, la forma, ¿no?, con aprobación nuestra, obviamente, y tenemos aquí, miren, hasta los espacios para los dilemas éticos formales, dilemas éticos informales que los bodegueros tenían que afrontar y decidir, así como un espacio para los billetes y un espacio para los inventarios que tenían que, ¿no?, gestionar los participantes. Hoy por hoy, nuestro Bodegus se viene aplicando no solamente en aulas, sino también en varios talleres, no solamente en el taller CAP con bodegueros informales, sino también en emprendedores de negocios de barrio, estudiantes RPU y hace poco, casi un mes, un poquito más de un mes, en la Municipalidad de Lima, invitados por ellos para poder aplicarlo a emprendedores adscritos a Lima Metropolitana. Muy bien, ahora... ¿Sabías que aprender educación financiera es tan divertido como jugar un juego? Te presento Bodegus. Este juego te enseña educación financiera mientras simulas manejar tu propia bodega. El juego comienza cuando los participantes tiran los dados, 5 participantes más un banco, y deben afrontar en el tablero de juego un camino formal y quizás pasarse a un camino informal a través de dilemas éticos que van a tener que afrontar y decidir. Muy bien, solamente hemos tomado unos 20 segundos o 10 segundos porque es un reel que con el apoyo del BRI, ¿no?, hemos lanzado, ¿no?, con estudiantes teniéndolos como protagonistas de este reel. Todos son estudiantes 9º, 10º ciclo de Ciencias Contables, que ya han vivido el Bodegus. Muy bien.
Un segundo producto, resultado de nuestro CAP de investigación, es el caso de la señora María Saavedra de Ventanilla, quien la invitamos a que pueda comentar su experiencia luego de vivir nuestro taller de formalidad y sobre todo qué desafíos, retos, miedos tuvo que afrontar para seguir por el camino de la formalidad y afianzar su crecimiento. Ella empezó teniendo una bodega en la vereda de su casa y hoy por hoy, luego de iniciar con 20 soles casi semanales, a facturar hoy por hoy 100.000 soles en el camino formal y en crecimiento cada vez mayor. Este caso fue lanzado, ¿no?, oficialmente en una aula de clase. Aquí tenemos estudiantes del curso de Dirección y Control, 12 de abril del 2024, en que lanzamos oficialmente el caso de estudio, que en proceso de publicación hoy por hoy, pero hemos tenido a la señora María socializando con los estudiantes, recibiendo propuesta de los propios estudiantes respecto a su crecimiento a través de la vía de la formalidad. Tenemos ahí la señora María, no sé si la ven aquí en primer plano, está sentada con el profesor Gómez y luego conmigo, y socializando con los estudiantes. Tenemos varios actores vinculados, ya comentados en esta presentación, pero lo más importante es que estos actores vienen no solamente los bodegueros, estudiantes, administrativos, Banco de la Nación, Instituto CICE y sobre todo el BRI, quien nos está apoyando muchísimo en esta campaña de difusión y acompañamiento. Voy a solamente señalar los premios que con mucho orgullo y agradecimiento nuestro Bodegus ha recibido. Es nuestro hijo, ¿no? Nuestro hijo, cada investigador, cada paper que lanzamos es nuestro hijo, ¿verdad? Y nunca nos olvidamos. Nuestro Bodegus es nuestro hijo. Hemos recibido también fondos de la DARS, hemos ganado en la investigación con categoría de impacto social y eso nos ha permitido aplicar el Bodegus en la Municipalidad de Lima. También, bueno, divulgación en el primer encuentro el año pasado, hoy por hoy en este año, mañana los esperamos a todos porque tenemos estudiantes cuyas tesis de investigación se derivan de nuestro proyecto CAP de investigación. Tenemos un estudiante que va a presentar el caso Bodegus con el uso del chatbot. Tenemos, ¿no?, digamos, hemos participado en la experiencia docente 2024, este año también, con el caso de la señora María, y sobre todo que tenemos un logro. Nuestro Bodegus ya obtuvo el reconocimiento intelectual ante Indecopi, con el apoyo de Melissa Guevara, que nos ayudó y acompañó en todo este proceso. Ahí está Melissa. ¿Cuáles son los desafíos y aprendizajes? Tenemos muchos. Primero, las resistencias institucionales. ¿Ustedes sabían que la primera puerta que tocamos fue el primer no que recibimos? Porque nos pidieron trabajar con bodegueros formales. Pero nosotros apuntábamos a aquellos que más nos necesitaban, los bodegueros informales, que ha sido realmente una tarea de valientes. Segundo, la falta de experiencia. No somos marqueteros, necesitamos apoyo en la difusión. Tercero, necesidad de contar con estudiantes como interlocutores. Cada estudiante que juega el Bodegus es un traductor cultural. ¿Qué significa eso? Va a leer las reglas de juego al bodeguero, va a traducir los dilemas éticos, formales e informales, y va a ayudar a que el bodeguero pueda entender rápidamente el juego porque tenemos pocos minutos. Luego también tenemos la dependencia de recursos y sobre todo que aprendimos que la empatía y los estudiantes son nuestros mejores aliados. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Llevar a Bodegus a todo el Perú, no solamente en Lima, aliarnos quizás con ministerios, gremios, pero sobre todo virtualizar el Bodegus. Pronto más novedades sobre nuestro Bodegus. Y para terminar, basta que un solo estudiante haya pensado o reflexionado críticamente sobre que no siempre la informalidad es premiada o no siempre la formalidad es castigada para que tenga sentido nuestro proyecto CAP. Basta que una bodeguera como la señora María haya crecido por el camino formal para que nuestro proyecto CAP tenga sentido. Por lo tanto, es posible jugar
y ser locos al mismo tiempo, sí, es posible. Acá tenemos en la explanada el profesor Gómez y yo, al fondo pueden ver extractos, ¿no?, piezas del Bodeus, y ¿no?, los invito a que puedan visitarnos en el panel arriba. Muy bien, el equipo CAP de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Quiero presentarles ahora al doctor Ian Vázquez. Ian es biólogo por la Universidad de Texas Arlington y doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Santiago de Compostela. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director del grupo PELCAN. Su investigación se centra en la gestión empresarial, ciclo de vida, sistemas alimentarios y tratamiento de residuos. Fue reconocido por Reuters y la Universidad de Stanford entre los mejores científicos del mundo. Le damos un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación a este evento. Y bueno, hoy lo que quería presentarles es un poco el trabajo que venimos desarrollando desde el grupo de investigación PELCAN relacionado con las emisiones plásticas, ¿no? Entonces, bueno, realmente es un tema que se había dejado un poco olvidado en lo que es la investigación científica hasta hace unos 7 u 8 años, cuando después de una cumbre del clima, una cumbre ambiental de los océanos en Nueva York, pues se alzó un poco la voz de que esto era un problema de primer orden, ¿no? ¿Qué pasa? Realmente mi pasión por el mar se gesta este día, ¿no?, que es hace aproximadamente 23 años, que en las costas de mi país, de Galicia, pues hay un derrame de petróleo bastante grande. Es el quinto que sucede en un periodo de 30 años. Y bueno, yo era un chavalín de 17 años, estaba en mi primer semestre de universidad, y digamos que este evento, que realmente implicó que hubo un derrame de petróleo en cientos de kilómetros de la costa gallega, asturiana, cántabra, sur de Francia, etcétera, pues realmente generó un impacto en cómo me formé después como ambientólogo, a nivel ideológico, a nivel de cuidado del ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quería antes de nada compartir esto con vosotros, ¿no? Ahora, si nos remontamos 100 años antes, vemos el hundimiento de un buque que se llama el Palermo, en un pueblo que se llama Muxía, que fue la zona cero del derrame del Prestige en el año 2002. Pero en el año 1905, esta costa se llama Costa da Morte, Costa de la Muerte en español. Bueno, ya os podéis imaginar que es una zona agreste, donde hay muchos hundimientos, etc. Y en este caso el Palermo iba lleno de acordeones. La leyenda dice que cuando se hundió el barco, los acordeones generaron una melodía que llevó una especie de coma, de trance a los habitantes de la zona y que no pudieron salir de sus casas a rescatar a la tripulación. Lo que dice la historia es un poco más macabro y al parecer lo que realmente pasó es que la gente de las zonas aledañas pues, salieron en masa pues, a ramplar con todo lo que podían para venderlo en los mercados o lo que fuese, ¿no? Pero prefiero que, como son mis paisanos, prefiero quedarme con la primera historia, ¿vale? Otro tema, también divertido, no sé, supongo que hay algún fan de Lego, coleccionista o que jugó de niño, etcétera. A mí la verdad me encantaba y cuando me enteré que había esta playa, pues dije, esto es el paraíso, ¿no? Entonces esto es en el sur de Inglaterra, en la costa de Cornualles. Hay un grupo de 3 o 4 playas que fueron afectadas también por un hundimiento de un barco, en este caso lleno de containers de Lego, ¿no? Y claro, pues uno puede ir a estas playas pues básicamente a recoger algunos repuestos que haya perdido jugando en casa, ¿no? Entonces, bueno, fuera de la broma, ¿no? Realmente esto es un impacto ambiental a la flora y a la fauna marina e intermareal pues bastante importante, ¿no? Porque lo que acaba sucediendo es que hay un proceso de ingesta y entra pues, en la cadena trófica y finalmente pues, puede llegar a los humanos, como explicaré en un momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como seres terrestres no vemos muy a menudo al mar.
¿no? De hecho, en la propia Lima, que es una ciudad con mar, pues hay muchísima gente que no ve el mar a diario, ¿no? Entonces, muchos de nosotros lo identificamos con ocio, con playa, con tiempo libre, ¿no? Pero realmente el mar durante gran parte del año es un territorio inhóspito donde realmente ha habido un montón de hundimientos, donde el ser humano pues, no está en su hábitat y le cuesta desarrollarse, ¿no? Entonces, esto nos ha generado pues, una relación amor-odio con el océano y realmente, pues, de alguna manera, tenemos que pasar de esa visión un poco romántica, ¿no? De los buques que se hundían, que si los acordeones, que si los trances, ¿no? Y realmente lo que tenemos a día de hoy es un problema de gestión ambiental de los océanos, ya sea por arrastre de los pesqueros, ¿no? En el fondo marino, ya sea por la ingente cantidad de emisiones plásticas que generamos. Ahora se está poniendo de moda también todo el tema de la minería marina, que también va a ser un problema de alto alcance en las próximas décadas, ¿no? Entonces, aterricemos un poco la realidad, pero primero vamos a irnos a tierra. Esto es el botadero de Piura, en Distrito Castilla, febrero de 2020, un mes antes de que nos encerrasen en casa, y aquí lo que vemos es una gestión completamente irregular, y deficiente de los residuos. Esto es lo más habitual en muchas regiones del Perú, ¿no? Entonces, en el caso particular de Piura, llega un fenómeno del Niño, tenemos pluviometrías anómalas muy puntuales cada X años y hay un efecto de arrastre donde gran parte de estos residuos pues, pueden acabar en acequias, canales de riego, posteriormente de ríos y una parte pues, acabará en los océanos en forma de macroplásticos, microplásticos o cualquier otro tipo de residuos, ¿vale? Esta gráfica es importante porque al contrario que el cambio climático, ¿no? Que sabemos que los países más desarrollados son los que más emiten, Alemania, Estados Unidos, ahora China también, etc. Con las emisiones plásticas al océano sucede lo contrario. Entonces aquí tenemos dos barras, la más pequeñita que veis que es como constante a la derecha en verde, son microplásticos primarios, de los cosméticos que usamos, de las llantas de los carros, de los textiles cuando los metemos en la lavadora, ¿no? Entonces, en todo el mundo hay un proceso disipativo por el que diferentes partículas de microplásticos acaban en el océano y es muy difícil gestionar eso. Pero hay un residuo que es más fácil, que es el de macroplástico, ¿no? Como el que vimos en el botadero de Piura. Y lo que está sucediendo ahí es que si vemos en Norteamérica y en Europa, esa barrita azul al lado izquierdo es bastante reducido. Tienen poco macroplástico mal gestionado. Y el problema lo tenemos en Sudamérica, en África, en el sudeste asiático, ¿vale? Entonces, bueno, es un problema de primer grado a nivel mundial que además muestra un comportamiento completamente atípico con lo que suelen ser los impactos globales que son dominados por el norte global, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de microplásticos, algunos ya los mencioné, ¿no? Microplásticos que vienen de lavadoras, de neumáticos, de las pinturas de los barcos, etc. Y la gran pregunta es, bueno, eso es casi inevitable porque tenemos unas emisiones disipativas, como no cambiemos los productos que usamos, va a ser muy difícil atajar eso. Pero cuando hablamos de todos esos macroplásticos que veíamos en el botadero de Piura, ¿cuál es la alternativa? Bueno, pues la alternativa es abandonar el botadero y apostar por tratamientos de residuos más sofisticados, ¿no? Uno puede ser encapsular en rellenos sanitarios, que es lo que sucede en Lima metropolitana y progresivamente en algunas otras ciudades del país, pero lo ideal es avanzar hacia sistemas de separación donde tengamos reciclaje, procesos de economía circular, etc. Y, por supuesto, otro tipo de tecnologías más avanzadas como la incineración, ¿vale? Que es muy común en Europa, sobre todo en zonas muy pobladas, y pues nos permite reducir los volúmenes de residuo prácticamente a un 10%, así, ¿vale? Y se convierte en ceniza. Vale. Ahora, por ejemplo, es el botadero de Chulucanas, ¿vale? También cerca de la ciudad de Piura. Aquí nuevamente estamos en una zona cercana a un área protegida, cercano también a una acequia, y lo que vemos es que cuando tenemos fenómenos meteorológicos adversos, de lluvias copiosas, etc., pues todo esto se lava. Ahora,
cuando no está lloviendo, que es lo más habitual en Piura, también hay otros fenómenos que están degradando estos plásticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la radiación del sol. Entonces el plástico cada vez se vuelve más frágil y se empieza a fragmentar en pequeñas partículas. Entonces ese proceso disipativo que también ocurre en nuestras viviendas con la lavadora, también está ocurriendo en estos botaderos, ¿no? Cuanto más pequeñas son las partículas y si disipan en la naturaleza, va a ser más difícil después que haya procesos de limpieza y recuperación de esas partículas y tenemos una persistencia. Vale. Entonces, bueno, ¿qué daños generan esto? Bueno, más allá de lo visual, que creo que es bastante evidente, tenemos problemas de ingestión y atrapamiento, ¿no? Aquí tenemos macrofauna, ¿no? Las fotos de Greenpeace con las tortugas, pues siempre como que nos generan ahí un poco de ternura, etcétera, pero esto está afectando a toda la macro y microfauna que hay en el océano, nos parezca tierna o no. ¿Vale? Y, por supuesto, la extracción pesquera es una fuente de proteína fundamental en muchos países del mundo, inclusive el Perú. Y, por supuesto, si ellos están ingiriendo un microplástico, pues es muy probable que nosotros también. Y no solo en pescado, también en muchos otros productos alimenticios. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro de Pelcan, todo este contexto lo fuimos analizando más o menos desde el año 2017-2018 con la idea de responder una pregunta muy sencilla y es ¿cuáles son las cantidades de plástico que están llegando al océano? ¿No? Antes realmente de poder evaluar el daño que nos genera a las personas o a los animales, tenemos que tener una estimación de cuánto plástico está llegando a diferentes compartimentos de la naturaleza, ¿no? Y esta pregunta es difícil de responder, pero bueno, desde Pelcan intentamos hacer lo que pudimos, ¿vale? Entonces, en primera instancia, lo que desarrollamos es un estudio de análisis de flujo de materiales para toda la costa pacífica peruana, en la que pues, llevamos a cabo una revisión de la literatura exhaustiva, volvimos locos a la OEFA y al MINAM con diferentes tipos de datos sobre rellenos, botaderos, etcétera, trabajo de campo, muchas entrevistas con gente del sector residuos, desde recicladores informales hasta gerentes de rellenos sanitarios, etc. Y bueno, gran parte de esto lo tuvimos que hacer durante la pandemia, ¿no? Además con la dificultad del caso. Conocimos muchísimos botaderos por todo el Perú. La verdad es que la situación en muchas zonas es dramática y vivimos completamente a las espaldas de esa realidad. Y finalmente llegamos a estos números, ¿vale? Y lo que vemos es unas realidades muy desiguales, donde podemos tener zonas del norte del Perú, de la costa peruana, Tumbes y Piura, donde estamos estimando en torno a unos 16, 14 kilos por persona y año de macroplástico mal gestionado que potencialmente llega al océano, ¿vale? Llama la atención Lima, porque si vais al río Rímac, y eso es mi siguiente presentación, veréis pues, que es un desastre, ¿no? Pero realmente en Lima tenemos rellenos sanitarios, no tenemos grandes tratamientos de incineración, digestión anaerobia, etcétera, pero sí tenemos rellenos sanitarios. Encapsulamos y, bueno, más o menos vamos, como dicen en mi pueblo, vamos tirando con eso, ¿vale? Entonces, bueno, en Lima tenemos menos de 1 kilo por persona y año de residuo plástico que potencialmente puede llegar al océano, pero lo que veis en la costa norte es bastante dramática, ¿no? Entonces, tenemos ciudades como Chiclayo, Piura, Tumbes, pues que no cuentan con rellenos sanitarios y pues la gestión final, a pesar de que la recolección en vivienda de los residuos es bastante decente en casi todo el Perú, después la disposición final es muy errática y pues está generando estas circunstancias, ¿vale? Ahora, esto no nos satisfacía del todo, esto es simplemente un primer cálculo, intentando ser lo más rigurosos posibles, pero son grandes números a nivel macro y centrándonos nuevamente en Lima, pues lo que desarrollamos es un estudio de inteligencia artificial con Machine Learning para intentar identificar cuáles eran las zonas del río que estaban más expuestas a la disposición final de todo tipo de residuos, ¿vale?
Entonces, para eso utilizamos 1.700 metros entre dos puentes bastante conocidos en Lima, un poquito antes del aeropuerto y la zona militar de la desembocadura del Rímac, porque ahí no nos dejaban usar los drones, ¿vale? Y tuvimos a nuestro estudiante de doctorado, Miguel Ángel Astoraime, quizá os haya dado clase de mecánica de fluidos alguno, pues yendo cada 15 días a grabar con drones, fotos a diferentes alturas y entender el dinamismo del río a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, lo que acabamos haciendo fue entrenar un modelo que supiese detectar automáticamente los diferentes tipos de residuos y los dividimos en 8 clases. Creo que cromáticamente más o menos podéis tener alguna idea de algunas de estas clases, como diferentes trozos de madera, neumáticos, que eran bastante recurrentes, bolsas de rafia, bolsas negras, etcétera, ¿vale? Y bueno, con diferentes grados de probabilidad, dependiendo del contraste de la cromática, de las formas, del enterramiento, de si estaba sumergido en el agua o no, pues obtuvimos resultados bastante confiables para algunas clases, ¿no? Entre ellos neumáticos, bolsas plásticas, etcétera, que el modelo con más de un 80% de probabilidad podía detectar afirmativa y correctamente los residuos, ¿vale? Entonces, aquí vemos un vídeo, ¿no? Entonces, aquí ya le estamos mostrando un tramo diferente del río, no son esos 1.700 metros, sino otro que el modelo nunca ha visto. Y poco a poco está detectando pues, qué encuentra por el camino, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahora se va a ver un carro que también detecta como si fuese un residuo, pero en líneas generales veréis algunos neumáticos por el río, diferentes bolsas de colores que son las que están en azul o negras, etcétera, ¿no? Trozos de madera, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues es una manera de detectar rápidamente, simplemente con unos vuelos de dron rápidos, ver efectivamente dónde son las zonas de alta concentración de residuos, y esto es súper útil para municipalidades y otras instituciones a nivel de detectar las zonas de alta concentración y pues quizás establecer priorizaciones a la hora de limpieza de cauces de río, etcétera, ¿no? Lo hemos aplicado también en el río Chillón, porque nuestra duda era, bueno, cuán bien esto va a resultar en otros ríos, y los datos que tenemos en el Chillón son similares. A final de mes o comienzos de noviembre vamos a ir al río Cañete y esperemos que los resultados deberían ser similares para cualquier río con características similares a lo largo de la costa peruana. Pero bueno, queremos comprobarlo, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que estamos intentando implementar dentro de Pelcan para mejorar la detección, la cuantificación y posterior uso, ¿no?, por autoridades para la limpieza de ríos. Y, por supuesto, esto tiene su repercusión en el océano, que es el próximo receptor de estos residuos. Y, de alguna manera, yo creo que todo esto se circunscribe en algo que creo que anhelamos todos, y es que cuando vayamos a la playa, cuando vayamos a los espacios naturales que tiene el país, que son fabulosos, ¿no?, pues también estén limpios, ¿no? Entonces, algo que me gustaría rescatar de esta presentación es que entre todos recuperemos un poco de conciencia ambiental de que tenemos un problema de residuos en el país y que, independientemente de las acciones individuales que debamos tomar, también es importante que prioricemos esto cuando nos comuniquemos con las diferentes autoridades, ¿no? Y que para tener una vida saludable y una vida con un entorno y una naturaleza también con un cierto grado de salud, es importante que estos temas pasen a ser prioritarios a diferentes niveles, municipalidades, regiones, gobiernos, etc. Y podría contaros muchas más cosas, pero hasta ahí mi presentación. Esto es un trabajo en equipo, ¿no? Hay todo un equipo del grupo Pelcan, también veo mucha gente de OGP, OPI, otras instituciones del BRI que nos apoyan continuamente en que estas cosas puedan salir adelante. Y bueno, obviamente también hay una serie de financiadores externos, parte del trabajo también es con financiación interna de la PUC, que han permitido que este trabajo se lleve adelante. Así que, sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ian. Quiero presentarles a continuación
a Patricia Pereira. La doctora Pereira es docente principal de la sección de física y coordinadora del grupo de investigación en la técnica de huellas nucleares. Su interés se enfoca en la detección de la radioactividad natural en el ambiente con énfasis en sus efectos potenciales sobre la salud humana. Promueve el liderazgo y la participación de las mujeres en las ciencias nucleares y en las carreras STEM. Bienvenida, Patricia. Buenas tardes. Quiero empezar con una pregunta. Si es que en el Perú somos la mitad de población mujeres y hombres, ¿por qué esto no se replica en las carreras STEM? ¿Por qué las mujeres somos menos en las carreras STEM? Las carreras STEM son aquellas que involucran las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esta paridad se mantiene, digamos, hasta el final de la etapa escolar. Somos prácticamente igual número de hombres y mujeres que salen de la etapa escolar. Más adelante, cuando optan por carreras STEM, son, bueno, menos. Tan solo 3 de cada 10 escolares optan por carreras STEM. Pero esta brecha se acrecienta cuando observamos el número de mujeres que van a carreras STEM. Tan solo 1 de cada 4 pues son mujeres, las personas que van a carreras STEM. Esto se puede proyectar luego en RENACYT, en el Registro de Investigadores Nacional, ya que solamente el 24% de investigadoras pertenecemos a carreras STEM. Y esto, claro, me llama mucho más la atención cuando vemos especialidad como la mía, donde tan solo el 12% somos mujeres en el área de física. Cuando yo ingresé a la universidad, ya hace algunos años, Estudios Generales Ciencias, en mi H103, éramos 200 cachimbos en mi salón, y bueno, solamente 8 éramos chicas. Más adelante, cuando llegué a mi especialidad, a física, en mi promoción éramos 5, y yo era la única chica. Pensé que la situación había mejorado en el tiempo, porque si bien el número de egresados en física se ha incrementado, lo cual es excelente, maravilloso, sin embargo, el número de mujeres prácticamente sigue siendo el mismo en proporción. No hemos avanzado en todos estos años. ¿Por qué sucedió eso conmigo y por qué no sucede también con más niñas en el camino? Yo creo que tuve mucha suerte, porque en mi caso, mis padres me ayudaron mucho, me incentivaron y me apoyaron. Mi papá era ingeniero geólogo, y siempre a la casa después de trabajo de campo pues me traía fósiles, rocas, minerales y entre juego y juego me iba enseñando a clasificarlas. Mi mamá es decoradora de interiores y siempre me incentivó mucho en la lectura. Y yo le pedía cosas sobre animales, sobre materia y ella siempre estaba ahí para apoyarme en eso. Y bueno, cuando ya entré a la universidad me apasionó mucho la parte experimental. Me gustaba mucho la parte de laboratorios y cuando ya terminé la carrera, pues ingresé a hacer mis prácticas profesionales al Centro Nuclear de Guarangal, el recién inaugurado centro nuclear donde estaba nuestro reactor RP10. Y bueno, allí, como era justamente el momento en que se iniciaba toda la investigación, llegaron muchos expertos a nivel mundial y entre esos estaba el doctor Gerard Pupó y la doctora Nicole Vatán-Periñón. Ellos básicamente me incentivaron y me enseñaron, digamos, esta técnica de huellas nucleares y con ellos desarrollé mi primer trabajo de investigación, que fue sobre datación de vidrios volcánicos en el Sabancaya, de Macusanitas. Y yo recuerdo mucho que fuimos allá a más de 5.000 metros de altura a recoger los vidrios volcánicos. Y la doctora Nicole Vatán-Periñón, que era una persona ya de más o menos edad, me impresionó mucho con esa fuerza, esa energía que tenía para, digamos, estar ahí las dos con pico y pala para sacar las muestras de los vidrios volcánicos en la roca. Eso fue algo que me impresionó y que me marcó mucho en la vida, el hecho de que ella, digamos, fuera tan enérgica y le pusiera tanta pasión a las cosas que ella hacía. Y bueno, luego me invitó a Francia a hacer una especialización en Grenoble. Y cuando regresé, pude entrar a mi primer trabajo. Fui la encargada de la dosimetría en el Centro Nuclear de Guarangal.
Para mí fue todo un reto, porque bueno, con mis 20 y tantos años, en ese entonces era tener a mi cargo a la dosimetría de todo el personal del reactor, implementar un nuevo servicio de dosimetría, implementar la técnica de termoluminiscencia, y bueno, yo en ese momento me sentía fantástica, muy empoderada, porque estaba haciendo lo que yo quería realmente, desarrollando dosimetría, el área nuclear. Sin embargo, pocos meses después vino el Fujishock. Y bueno, todo el presupuesto para investigación colapsó. No tuvimos ningún tema de aliciente para seguir con las investigaciones. Presupuestos se cerraron, las cosas se pusieron muy difíciles y bueno, yo quedé desempleada. Porque se decía que el reactor era un elefante blanco que no servía para nada hacer la investigación. Y bueno, yo seguí yendo algunos meses más al reactor porque bueno, tenía que formar a alguien para que se siga quedando en ese entonces. Y regresé a la PUC y un día de esos me encuentro con la doctora Marilena López, que fue mi asesora de tesis de bachiller y luego también de licenciatura y de maestría. Y ella me dice, ¿y si regresas a la PUC a dictar? Y de paso haces investigación, terminas tu tesis. Y bueno, eso fue un momento clave en mi vida porque ella me hizo esa pregunta y yo acepté y bueno, hasta ahora sigo aquí. Esa idea de poder hacer investigación juntas fue la que nos llevó luego a poder desarrollar la técnica de huellas nucleares aquí en la universidad. La técnica de huellas nucleares consiste que cuando partículas altamente energéticas, que llamamos partículas alfa, por ejemplo, inciden en un material dieléctrico, generan un tenue sendero, un tenue daño al interior del material, lo que llamamos huellas latentes. Luego, en el laboratorio, nosotros le damos algunos ciertos procesos y podemos magnificar, agrandar estas huellas. Y entonces podemos visualizarlos, por ejemplo, como microscopio óptico. Resulta realmente impresionante cómo es que podemos contar y podemos ver el impacto de esas partículas que puede ser del tamaño de un núcleo de helio, algo muy, muy pequeño, y nosotros podemos contabilizarlas, contarlas. Bueno, ¿por qué nos interesaba esto? Por el tema del radón. El radón es un gas radioactivo natural que emana del suelo, de las materiales de construcción, del agua, de diferentes lugares, porque proviene de la cadena de decaimiento del uranio y del radio. Pero al ser gas, entonces sale al aire, se mezcla con el aire que nosotros respiramos y sin querer, bueno, pues obviamente lo inhalamos. Es cierto, vivimos en un ambiente radioactivo, no podemos evitarlo. Pero si nosotros conociésemos la concentración de radón que estamos respirando, pues entonces sí podríamos, digamos, conocer si tenemos un riesgo real o no. Y el problema principal del radón no es el radón en sí, sino que va decayendo en otras partículas o en otros elementos radioactivos que también son emisores alfa, pero sólidos. Y entonces el polonio 218, el polonio 214, que son su progenie, pues se adhieren a nuestros tejidos de las vías respiratorias y eventualmente pueden causar cáncer pulmonar. El radón es la primera causa de cáncer pulmonar en no fumadores a nivel mundial. Y en el Perú no se habían hecho ninguna mediciones a este respecto. Entonces era necesario conocer en qué niveles de radón estábamos. Mi tesis de licenciatura fue el valor referencial, digamos, para el mapa de radón internacional durante algunos años. Y bueno, vinieron publicaciones, algunos ciertos trabajos de investigación. Y nuevamente la doctora Marilena me dice, ¿y si es que nos lanzamos a un proyecto con CITEC para poder hacer más mediciones y para simplemente hacer mediciones a gran escala? Y bueno, nos lanzamos y ganamos el proyecto. Este es el que yo llamo el proyecto madre, porque nos sirvió de base para hacer muchos otros proyectos como, digamos, otras investigaciones anexas y también, sobre todo, poder tener estudiantes que hicieran tesis de pregrado, licenciatura, maestría, etc. Nuestras mediciones nos arrojaron que afortunadamente los niveles de radón en Lima son bastante bajos, es decir, que no representa un peligro real.
Sin embargo, habían algunos lugares en los cuales sí encontrábamos anomalías, por lo cual era necesario seguir midiendo, seguir con estas mediciones. El hecho de tener el proyecto de investigación ganado y junto con otros proyectos de investigación posteriores nos permitió entonces crecer como laboratorio. Pudimos tener equipamiento de medidores activos, es decir, que nos permiten conocer la concentración de radón en tiempo real, pero también medidores pasivos, que son los que utilizamos para los monitoreos. Son monitores integrados que se colocan en las casas, por ejemplo, y que entonces nos dan un resultado mucho más fiable. Pero bueno, los detectores pasivos, los que vemos acá en la imagen, son comerciales. Muchas veces no teníamos tantos recursos. Entonces tuvimos que pensar en nuestros propios monitores hechos en casa, ¿no? Tenemos así el HIT-1 1, el HIT-1 2 y la cámara gemela HIT-1, que son nuestros 3 monitores, inclusive el HIT-1 2, pues ya ha pasado ejercicios de intercomparación internacionales. Todo fue evolucionando. Pasamos desde un microscopio óptico hasta un sistema de lectura automatizado. Nuestra cámara de calibración inicial, que era un barril con tierra, pues pasó a ser, mediante una tesis de doctorado, una cámara muy sofisticada que permite inclusive tener diferentes variables ambientales que se pueden modificar. El grupo humano también fue creciendo y ahora somos un grupo mucho más sólido, compuesto por estudiantes de pregrado, maestría, doctorado y postdoctorado, y también nuevos profesores que se han unido a nuestro grupo. Todo esto resultó en una publicación final que bueno, también nos ha permitido luego hacer mediciones en otras ciudades como en Cusco, Puno, Arequipa, Lambayeque. Y todo está muy bien, porque una publicación, como dijeron hace un momento, es algo que nos satisface. Pero la investigación no debe quedar solo así. La investigación en sí misma debe buscar un fin, algo que pueda mejorar la calidad de vida de nuestra población. Y en nuestro caso, al determinar las concentraciones de radón, pues justamente pudimos darnos cuenta de que nuestra población estaba segura en la mayoría de los casos, pero hay que seguir midiendo. Esto también me permitió luego asistir a un encuentro técnico donde fui como representante nacional para poder justamente fijar los nuevos valores de conversión de dosis al radón a nivel mundial en la IAEA. Y también me ha permitido, de alguna forma, pues, expandir nuestros conocimientos y compartirlos con otras entidades, como con la UNSAC, donde luego de también hacer un proyecto en conjunto, pues se está formando ahí un laboratorio de radón y capacitando también a los docentes y a alumnos de pregrado. Es necesario hacer divulgación. Hemos participado también en ferias científicas, donde nuestro deber ha sido de difundir la problemática del radón. No alarmar, sino concientizar a la población y ver qué medidas sencillas pueden hacer para justamente mitigar o aminorar estos riesgos. También participé en un evento, bueno, en un proyecto que lo dirigió la doctora Gisela Orjeda, que se llamaba STEM es también para chicas, en el cual nos agrupó un grupo de mujeres STEM para ir a los colegios a simplemente difundir nuestras investigaciones. Porque yo creo que la divulgación científica debe irse desde el inicio. Si nosotros queremos mejorar la cantidad de mujeres STEM que estén involucradas, pues entonces debemos ir desde las escolares. Con algunas de pregrado, en la actualidad de pregrado y de maestría, de hecho que estamos haciendo unos talleres lúdicos para ir a las niñas en los colegios, para hablar sobre radiactividad, energía nuclear y cosas así, pero de una manera mucho más sencilla, más informal, pero que a la vez les pueda motivar en su interés. Creo yo firmemente que las científicas, si bien estamos cómodas en nuestro laboratorio, debemos hacernos visibles. Por esa razón es de que, de alguna forma, acepté ser la coordinadora de la sección física en este momento. Soy la presidenta de Women in Nuclear Perú,
que es el capítulo de Women in Nuclear Global, que agrupa a las mujeres que estamos en el área nuclear a nivel mundial. Porque yo creo de que ninguna niña debe quedarse simplemente soñando que puede ser una científica. Tiene que concretar. Nuestro deber es incentivarlas, empoderarlas, apoyarlas, en fin, todo lo que nosotros podamos hacer, hacernos visibles nuevamente para poder que lleguen a la meta, como Sol, que está ahí, un estudiante de pregrado que este año debe estar ya terminando su especialidad de física. De mi parte, y algo muy personal, creo que he puesto mi pequeño granito de arena con María Pía, mi hija, que este año terminó su carrera de biología marina. Pero bueno, yo creo que para mí, digamos, ha sido un tanto difícil preparar esta charla, poder dirigirme a un público, digamos, un tanto diferente de mis aulas, pero yo creo, eso sí, de que no podemos seguir de ninguna forma perdiendo la mitad del talento humano. Necesitamos más científicas, que ninguna niña se quede simplemente en sueños, sino que concrete sus metas, y para eso nuestro deber es estar allí, apoyándolas, guiándolas, dándoles, digamos, todos los incentivos que ellas puedan querer en esa área y que no le tengan miedo, sino que se sientan confiadas en que esto van y que van a poder llegar a la meta. En este momento, hablar de paridad es difícil, porque no estamos todavía listas, pero tenemos que hacer todavía un trabajo duro, creo yo. O sea, ir a las niñas, empoderarlas, incentivarlas nuevamente, ¿sí? Porque ahora no podemos, pero yo estoy segura que si trabajamos fuerte, en unos años sí estaremos listas para hacer la mitad. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Y llegando al final, quiero presentarles a Lorena Pastor. Lorena Pastor es doctora y magíster en antropología y licenciada en artes escénicas por la PUC, profesora principal de la especialidad de creación y producción escénica. Ha sido decana y jefa de departamento de la Facultad y del Departamento de Artes Escénicas de nuestra PUC. Realiza creaciones e investigaciones en artes escénicas con jóvenes privadas y privados de su libertad en el contexto penitenciario, y desde el 2014 dirige el maravilloso proyecto Soy Libertad de la comunidad artística Intra y Extra Muros. Y ha venido bien acompañada. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Lorena Pastor. Como ha comentado Patricia, para mí también es un gran reto hablar de esto, así que voy a intentar compartir con ustedes cómo ha sido este camino de trabajo con jóvenes privadas y privados de su libertad y cómo hemos llegado a este momento con lo que hemos conseguido. Bueno, todo empezó cuando tenía 20 años. Yo era una joven estudiante de artes escénicas de aquí de la PUC y un domingo en la mañana prendí el televisor y había un reportaje sobre el Centro Juvenil Santa Margarita. No sé si han escuchado sobre el Centro Juvenil. Yo no sabía que existía este lugar, un centro que alberga adolescentes mujeres que han cometido una infracción contra la ley y que por orden de un juez deben cumplir una medida socioeducativa privada de su libertad. En el reportaje, las adolescentes contaban cómo había sido su historia, de dónde venían, cómo eran sus familias, qué las había hecho llegar al centro juvenil, y todas las historias estaban cargadas de mucho dolor, mucha desesperanza y también mucho miedo. Pero el reportaje también mostraba otra cosa,
ellas, con mucha ilusión y alegría, mostraban todo lo que estaban aprendiendo en sus talleres, en el colegio. Los rostros se les iluminaban. En ese espacio cerrado que las apartaba de la vida, de sus familias, de la sociedad, emergía la vida. Una vida que quería un horizonte diferente, nuevas oportunidades, libres de estigmas y prejuicios. Y entonces pensé y sentí que tal vez el teatro les podía dar lo que me estaba dando a mí. Así, en el año 2003, decidí hacer mi proyecto final de carrera en el Centro Juvenil Santa Margarita. Cuando llegué al Centro Juvenil, empezaron a emerger muchas preguntas en mi contacto con las chicas. Y una de esas preguntas la enunció el Papa Francisco este año, en su último Jueves Santo, después de visitar una cárcel en Roma. Él compartió: cada vez que entro por estas puertas me pregunto, ¿por qué ellos y no yo? ¿Por qué ellas y yo no? ¿Por qué ellas y mi hija no? Bueno, en ese momento todavía no tenía a mi hija, pero sí me hacía la pregunta. Esa pregunta se iba resolviendo en el mismo momento de encuentro con las chicas en el centro juvenil, en nuestros espacios de creación, en nuestras dinámicas. Y en ese proceso, de manera orgánica y natural, la historia de vida se convirtió en el eje central de la creación. Y nuestros vínculos se convirtieron en el canal a través del cual acudíamos a buscar técnicas y recursos que nos permitan crear esas historias. Estuve en el Centro Juvenil de manera voluntaria durante 3 años. En el año 2006, por un cambio en el gobierno, cambiaron las autoridades y decidieron que el proyecto no iba más. Contra mi voluntad, la voluntad de las chicas y de algunas personas de los centros juveniles. Yo decidí que esto no podía quedar en el olvido y escribí mi tesis de licenciatura. Y una vez que escribí mi tesis de licenciatura, empecé a hacerme nuevas preguntas. Y esas preguntas me llevaron a buscar nuevos entornos y espacios de arte por jóvenes y con jóvenes. Y fue así que en el año 2008 llegué al distrito del Agustino. En el distrito del Agustino me encontré con todo un movimiento artístico que era gestado por los mismos jóvenes de manera autogestionada. No estaban amparados en ninguna institucionalidad y de diferentes disciplinas: rap, breakdance, teatro, folclore. Pero hubo un grupo que atrapó mi atención y me conquistó: los B-Boys. Todas las semanas, un grupo de chicos de entre 15 y 22 años se reunían en la casa del niño, que está por la avenida Ribagüero, que se las prestaba el padre Chiqui, y se juntaban a practicar breakdance. Y yo quedé sorprendida, atrapada por la rigurosidad con la que ellos de manera autónoma practicaban el breakdance y las estrategias que habían desarrollado para conectar sus redes y generar sus eventos de difusión del breakdance. Empecé a acompañarlos a sus prácticas, a sus batallas, a diferentes espacios donde mostraban su arte y les propuse hacer un proyecto juntos, un proyecto de creación que se iba a convertir en mi tesis de maestría. La gran pregunta que iluminó ese proceso fue: ¿cuál es el sentido que tiene el breakdance en sus vidas? Este espacio me confrontó con un reto
muy grande. Bueno, dos. El primero es que el breakdance es un arte que es muy distinto del teatro o de las artes escénicas que yo hasta ese momento conocía. Me impulsó a buscar otros espacios y otros territorios más transdisciplinares, interdisciplinares de las artes. Y por otro lado, me encontré en un mundo eminentemente masculino. Todas las técnicas, las estrategias, los recursos, los procesos que yo conocía no estaban funcionando en ese espacio. Me sentía con el vértigo de no saber qué hacer, cómo salir adelante, en el caos de la creación, frente a la incertidumbre, y fue entonces que decidí soltar lo que conocía y abrirme a la escucha. A la escucha, que es la base y el corazón de las artes escénicas. Una escucha desde el cuerpo, desde la sensibilidad, una escucha que tiene que ver con los silencios, con el humor, con el juego. Y fue así que juntos empezamos a encontrar esos caminos. Tuve que romper mis paradigmas y mis formas de crear y empezar a construir lazos cada vez más horizontales en los que yo iba tomando conciencia que mi lugar no tenía que ver solo con un vínculo creativo, sino también afectivo. Yo estaba afectando el espacio y a los chicos, y el espacio y los chicos también me estaban afectando a mí, y con eso la creación. Así creamos nuestra obra, Soy B-Boy, y allí aprendí algo muy importante, que el arte y la vida no tenían una frontera ni una separación. Para los chicos, el breakdance era su vida, era su lugar de pertenencia, era el camino que les daba un horizonte, un futuro, un proyecto personal, una manera de ser reconocidos, libre de los estigmas y las miradas de prejuicio que ellos sentían tener por haber nacido donde les tocó nacer. Con toda esta experiencia volvió a mí el deseo de volver a trabajar con jóvenes, como los chicos del breakdance o nuestros alumnos de la universidad, pero privados de su libertad, como las chicas de Santa Margarita, pero en un penal. Seguía rondándome la pregunta, ¿por qué ellos y yo no? También me preguntaba, ¿por qué si la cárcel es el último lugar al que debería llegar una persona, nuestras cárceles están pobladas en su mayoría por jóvenes, varones provenientes de entornos de pobreza y pobreza extrema? Entonces, decidí gestar un nuevo proyecto. En ese momento de mi vida, ya estaba aquí en la PUC, presenté el proyecto y con el apoyo de la Universidad Católica y del INPE empezamos el proyecto que hoy se llama Soy Libertad. En el año 2014 fue la primera vez que entraba al penal modelo Ancón 2. Yo tenía 8 meses de embarazo. Tenía que ir en ese momento porque después de dar a luz empezábamos el proyecto. Y recuerdo claramente este lugar en medio del desierto, el silencio, los pabellones y también mis miedos, mis propios prejuicios, mi propio paradigma que estaba allí también presente, cuestionándome si eso que yo estaba haciendo tenía un sentido o no. Hasta que llegué al pabellón. Llegué al pabellón de los chicos del programa Creo y nuevamente encuentro en medio del cemento, adentro de ese lugar apartado, jóvenes que tenían toda la disponibilidad y toda la apertura de emprender algo nuevo. Como ellos siempre dicen, ¿no? Estoy aquí para aprender, para ser mejor. Y así empezamos un camino que no imaginamos que iba a continuar durante 11 años.
con talleres de artes escénicas que tienen como corazón esa escucha activa desde relaciones horizontales e intercambio de saberes desde las artes escénicas. Durante estos 11 años, nuestro proyecto se ha desarrollado en 4 penales, en Ancondó, Virgen de Fátima, y luego a partir del 2021 empezamos con Zoom en los penales Miguel Castro Castro y Callao, y ahora estamos yendo de manera presencial. Hemos producido y creado 10 obras, las más destacadas, bueno, dentro y fuera de los penales. Desde Adentro, Historias de Libertad, que la presentamos aquí en el Polideportivo. Yo y el Mundo otra vez, que participó como representante de la PUC en el Festival de Artes Escénicas de Lima y también ganadora del ProArt. Sigo Vivo en el 2023 en el Teatro Nos y en el Coliseo Polideportivo de la PUC, con apoyo del Vicerrectorado de Investigación y del Departamento de Artes Escénicas. Y nuestra última creación, La Vida Juntos, que fue el resultado de mi periodo de investigación, creación 2024, que es una pieza en la que yo interpreto junto con 2 músicos, colegas, egresados de nuestros talleres, Jano y Claudio, nuestras experiencias haciendo arte en los penales. Hemos publicado artículos, tenemos tesis, bueno, mi tesis doctoral, una tesis de maestría, 2 tesis de pregrado, otra tesis que ya se está elaborando sobre el proyecto, y también hemos difundido nuestros resultados de creación e investigación en diferentes espacios artísticos y académicos. El año pasado, y con esto ya voy terminando, atravesamos una crisis. Bueno, yo. Los fondos que nos venían respaldando ya no eran posibles de seguir brindándose. Y por otro lado, ha empezado a ser muy fuerte el modelo del castigo y lo punitivo como manera de contrarrestar y terminar con la delincuencia y la criminalidad, ¿no? Bukele es el mejor ejemplo de ello. Estos discursos, acompañados con situaciones que se encarnan en personas que salen de los penales y no consiguen un trabajo por sus antecedentes penales, me hizo preguntarme si realmente esto tenía sentido y cómo iba a sostener todo el proyecto. Fue entonces que emergió el logro más importante que yo creo que tenemos como proyecto, una comunidad. Una comunidad compuesta por profesores, alumnos, egresados de la PUC, exinternos, internos, personal del INPE, amigos cercanos al proyecto, que juntos hicimos un cuerpo común y decidimos no rendirnos y remontarnos en este nuevo escenario. Aplicar a todos los fondos posibles. Aquí está Nani, que nos ha apoyado con la DARS, el Departamento de Artes Escénicas, el BRI, bueno, y además nuestros propios recursos. Yo pongo mi carro, yo pongo mi tiempo, yo tengo esto, hacemos esta actividad, y así hemos logrado que este año nuestros talleres sigan adelante en el penal Miguel Castro Castro y Callao. Soy Libertad y la experiencia que he tenido estos años demuestran que una propuesta artística que tiene un enfoque desde una ética del cuidado, desde relaciones horizontales, donde lo afectivo, que quiere decir permitirme afectarme y ser consciente de esa afectación, y la creación como una experiencia vital que nos hace encontrarnos y crear una manera posible de vivir desde la dignidad como centro de nuestras relaciones, es mucho más potente y eficaz que cualquier castigo que le arrebate la dignidad
ya sea a una persona privada o no privada de su libertad. Finalmente, ante la pregunta del Papa, ¿por qué ellos y no yo? Creo que las respuestas tienen que traducirse en acciones que, como hemos compartido con mis colegas, transformen la vida de la gente. Y voy a terminar este relato contándolo de la forma como nosotros en Soy Libertad contamos nuestras historias. Y para eso voy a invitar a Jano y a Claudio a que me acompañen aquí. Por favor, chicos. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está la gentita de la PUC? Bueno, Jano y Claudio son músicos urbanos. Sé que por el tiempo no, pero vamos a terminar esta presentación con este momento porque también creemos que una producción de conocimiento que viene desde la creación y viene desde el arte es algo que no solamente se piensa, sino que para entenderse se tiene que sentir. Ay. Ey, sí, este es Soy Libertad, el Fish con el Papi Dog, haciéndolo real una vez más. ¡Ey, yao! Sí, porque siempre uno tiene que estar positivo, por más que tengas un montón de problemas y se te pongan un montón de barreras en el camino. Ey. Positivos. Encerrado y frustrado entre muros y barrotes, viviendo en problemas, dejando que esto me sofoque. Con mi madre en la visita diciendo que no malo, que hubo una luz de esperanza cuando llegaron las profes del taller. Ahora no hay tiempo que perder, la persona que soy no lo dice una sentencia en un papel, con muchos esperando de que yo vuelva a caer y con menos ayudando en este nuevo camino a recorrer. El turno mío, no solo por la confianza, sino por darme esperanza. Es que estoy agradecido, ¿y tú qué crees? Que la tendríamos fácil sería hacer lo mismo Y estar preso otra vez, pero no. Hermano, eso no me permito. Tiene mucho valor lo que he vivido y escrito. Todo esto empezó con teatro y danza, pintura, music y ahora una esperanza. Que esto sí sale para la calle y toca tu puerta. Para la oreja, chale un ojo y no te quedes tuerto. Enfocado en la música, a la hora de eso se trata la vuelta. No pienses, primo, que en lo malo tú vas a encontrar respuesta. Y digo positivo, positivo. Ese es el pensamiento que a mí me mantiene vivo. Y digo positivo, positivo. Tú no estás solo, nosotros estamos contigo. Y digo positivo, positivo. Ese es el pensamiento que a mí me mantiene vivo. Y digo positivo, positivo. Tú no estás solo, nosotros estamos contigo. Nosotros estamos contigo. Nosotros estamos contigo. Me expando, alcanzo la alegría, la luz, el dolor, el miedo, la esperanza. Mi cuerpo se expande, rompo mis límites. Creamos y transitamos nuevos caminos. Cuerpos se expanden y se liberan. El corazón bombea sangre nueva. Respiramos un nuevo aire. Nos miramos. Historias se encuentran y tejen nuevas. Un nuevo tejido de piel, de órganos, de un ser, de un yo, de un nosotros. Un mundo se hace posible, se siente posible para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para todos. Y es duro, y es triste, y es hermoso, liberador. El amor se encarna, lo posible se encarna en la vida hoy. Gracias. Para los tres, ¿les parece? Gracias.
Bueno, qué manera de cerrar con broche de oro. Queremos agradecer a estas hermosas presentaciones por compartirnos su trabajo, el maravilloso trabajo que están realizando. Queremos invitarles, va a aparecer un QR ahorita donde está toda nuestra programación y afuera, como dijo Eduardo, subiendo, van a ver que hay una serie de paneles donde están nuestros proyectos de investigación con impacto social en una muestra. Creo que lo han dicho todo, no hay nada más que decir. Darles otro aplauso enorme a los cuatro y agradecerles su presencia y disfruten de este maravilloso encuentro que hoy comienza. Muchas gracias.